Ay, ay, ay. Aquí tengo mi acordeón. Qué bueno que no se ve ¿Qué cosa? mi acordeón. Uy, 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 uy. ¿Ya listo? ¿O te falta? Es que no saqué la captura de esto hasta ahorita me fijé. ¿O sí lo saqué? Ya. ¿Ya? ¿Todo listo? Parece que sí. Sí. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Ok. No sé por qué me pongo nervioso si es lo mismo que el directo. Ahí va. Hola, este es nuestro segundo episodio del podcast y hoy vamos a tener un tema muy importante o emocionante o un tema muy bueno para empezar en estos primeros capítulos. Ya después vamos a hablar de más. Y pues bueno, este primer capítulo se va a tratar de los mejores extranjeros de la Liga MX que hayamos visto. Entonces mi papá obviamente ha visto algunos que yo no, pero pues vamos a empezar a hablar sobre ellos. No es un top como tal, bueno, yo no los tengo del peor al mejor, solo es un top ahí hecho bolas. No sé si tú sí los tengas de mejor a peor, No necesariamente, solo son buenos y ya. solo han, han sido parte de las leyendas de los clubes donde están o estuvieron. Aunque algunos regresan ya como entrenadores, como asesores, no sé. Y sí. Bueno, pues vamos a hablar de jugadores que llegaron para quedarse, demostrando su calidad en cada participación. Lógico, ya al final de sus carreras pues ya no fue lo mismo. Sí, eh, por eso se retiran algunos no tan grandes de edad, porque sus cualidades ya no dan para más. Pero sí, de los que vamos a hablar son jugadores que llegaron. Y de hecho, la mayoría de los que yo tengo en mi lista duraron muchos años en el mismo club. Entonces, ¿quieres empezar? No, tú empiezan. Yo empiezo. Sí. Bueno, cuando surgió la idea de hablar de los mejores extranjeros que he visto jugando aquí en México, inmediatamente pensé en Ebonibaldo Castro Caviño, un jugador que hizo historia en los Pumas, jugó también en Atlante, eh, tuvo otras 2 o 3 participaciones aquí en México, pero con Pumas, máximo anotador, su capacidad física era, pues yo creo que de otro planeta. Algo pasó para que no se fuera al extranjero, como tal vez era no, se sentía a gusto, se sentía cobijado aquí en México, por eso no se fue a otras latitudes a hacer historia, pero todo lo que hizo aquí, no, era un bárbaro. Goles de fuera del área, adentro del área, de cabeza. Creo que con los 2 pies tiraba bien. Eh, Tiene récords, más títulos ganados. Me parece que fueron 8.
Este es también de los líderes de toda la historia del fútbol mexicano entre partidos jugados y goles anotados. Así es que, bueno, lo puse en primer lugar porque sí parecía que era eh, un futbolista de otra época. ¿Quieres decir tú otro? Yo ahorita diré el mío, pero hablando de Caviño, yo solo lo conozco por lo que hablan, que muchas veces pues sí tienen que hablar de él si estás viendo la Liga MX, pero no he visto ni videos, que en esta época ya se puede ver videos si es que existen, Sí, hay. porque hay unos que se pierden, pero no me he dado esa tarea de ver qué tal fue Caviño en la Liga MX, pero de que lo conozco por nombre, sí, pero cómo jugó, no. Entonces sí es ahí, es un jugador top de la liga que debería de saber más de él, porque me encanta el fútbol y la Liga MX es lo que más consumo, entonces por ahí ya tengo tarea, conocer un poco más sobre él. Pues bueno, yo obviamente van a ser más para acá los jugadores. El primero que voy a decir es Calero, porterazo, lo recuerdo en Pachuca, su mítica gorra y jugar con pants, si no recuerdo mal, jugar con pants y con gorra. Un arquerazo, siempre todos los fines de semana hacía unas atajadas impresionantes, tenía mucho carácter, un líder en la cancha, no sé, a mí me encantaba verlo, era como ver, no sé, algo lindo, algo volaba siempre, entonces para mí me encantaba. Y entre eso también es un jugador que duró mucho en un club, ¿eh? Este duró mucho en Pachuca del 2000 al 2011. O sea, 11 años duró en un club como Pachuca. En la selección ganó una Copa América, que también fue titular, entonces también internacionalmente fue bueno. Tuvo 414 partidos. Y también hay datos curiosos, marcó 2 goles. Siendo portero, marcó 2 goles, ¿eh? Entonces fue un portero goleador. Y también tiene en sus hombros aquella Copa Internacional que ganó Pachuca, la Sudamericana. Entonces, fue un arquerazo, tiene números impresionantes y además de 4 ligas MX. Entonces, es un jugador que impuso moda en la Liga MX. Y pues ahí está, ese para mí es top jugadores que he visto. Miguel Calero, que ya en paz descanse. Bueno, puedo hablar de otro gran arquero que llegó para quedarse con Cruz Azul en la década de los 70, Miguel Marín, el apodado Superman Marín. Era un bárbaro, ese sí, ese sí volaba y llegaba a balones impensables que fueran capaces de ser atajados. Eh, pues, ¿qué más puede decir de Miguel Marín? Era tan bueno para evitar goles, eh, perfecto casi en sus saques con la mano, larguísimos, que en una jugada le taparon al posible, al, al- al posible jugador, su compañero que iba a recibir el balón, y no soltó el balón, lo dejó en la mano y lo metió a su portería. También es portero goleador. Sí, también se le recuerda por ese gol imposible. Ah, pues sí, Cruz Azul fue el que disfrutó, bueno, los aficionados de Cruz Azul disfrutaron de sus hazañas, cubriendo el arco por muchos años, como, como 10, como 10 años más o menos. También ese jugador llegó para quedarse. Entonces ya ahí llevamos un portero. Bueno, ya ahora me toca a mí. El siguiente es el Pony Ruiz. Este sí no es un jugador que jugó por mucho tiempo en un solo equipo. Tuvo varios aquí en la Liga MX. Jugó en Puebla, en Toros Neza, en Santos, Tecos y Veracruz, que fue ya su último equipo en la Liga MX.
800 partidos en total, también, no solo en la Liga MX, sino contando toda su trayectoria. Este fue un jugadorazo, 151 goles, y lo que más vislumbraba de él, sus asistencias, 217. Un asistidor como pocos. Yo recuerdo mucho con Jared Borghetti, que les entraba y Jared un gran cabeceador, y con ese centrador fuera un lujo verlos. También en Tecos, bueno, en Tecos hubo muchos delanteros centros, casi no duraban mucho, pero cualquiera que tuviera de centro delantero era un deleite que cómo le llegaban los balones del Pony de Ruiz, era un jugadorazo. Según yo recuerdo jugaba por banda derecha, Sí. jugaba por banda derecha y daba sus centros, un jugador impresionante. Por ahí, de hecho, hablando de sus asistencias, fue 8 veces máximo asistidor en la Liga MX. Eso habla de que era un crack, su mayor fuerte las asistencias. Entonces, yo creo que cualquier delantero lo quería tener de compañero para que le mandara esos centros hermosos. Sí, un fuera de serie. Y hablando de grandes asistidores, regateadores, ganadores del mano a mano, ¿quién que vio partidos en los 80s no recuerda a Carlos Reynoso? Hasta ahorita el americanista que más presume que jugó para el América. También fue o ha sido de los mejores asistidores, ganó campeonatos, tiene un récord en América de 297 asistencias, 88 goles. Uno de sus goles de tiro libre lo hizo para ganar una copa, y creo que era la Interamericana, contra un equipo argentino. Parecía que el partido terminaba empatado. Entonces fue el tiro libre, lo recuerdo, y un tirazo con un efecto bárbaro y se metió hasta las redes. Uno de sus mayores logros. También Enrique Borja, si no mal recuerdo, lo hizo campeón de goleo con sus pases. Así es que Reynoso, otro jugador que llegó para quedarse en el mismo equipo 9 temporadas. Después de ahí, del América, jugó sus últimos partidos con el Deportivo Neza. Curiosamente, creo que todavía no eran los Toros cuando él llegó. Sí. Así es que, sí, ese Carlos Reynoso, sí, un fuera de serie. De él sí he visto goles. De hecho, de sus virtudes era tiro libre también, ¿no? Bueno, lejanos, tiros lejanos. Ujú. Tenía muy buen pie. Yo seguiré con alguien más reciente, alguien que muchos ya conocemos, André Pierre Gignac, el jugador francés que llegó a Tigres, que también llegó para quedarse todo este tiempo en Tigres. Ay, no me acuerdo el dato de cuánto lleva, pero actualmente sigue jugando en Tigres ya casi 40 años, o si no los 40 años, pero un jugador increíble. Llegó a Tigres en un momento para revolucionar de este Super Tigres que ganó y dominó la década pasada. Tuvo muy buenas actuaciones. Por ahí sus datos son 346 o aproximadamente esos porque está metiendo, todo está en activo, entonces van cambiando los datos, pero más de 300 goles tiene. ah, de hecho es el máximo goleador de Tigres. No, más bien más de 200 goles aquí en México. Bueno, por ahí están. También tiene 5 títulos de la liga. Y como dije, es el máximo anotador de Tigres, entonces es una leyenda viviente, es un jugador muy bueno. Obviamente ya actualmente no es lo que era hace 5 o 6 años.
ya le cuesta, ya se la pasa más lesionado, pero en su mejor momento cuando llegó era un goleador que deleitaba con sus remates de cabeza, de derecha, de izquierda, de chilena, de tijera, de todo lo que se pueda correr, él lo hacía y metía golazos. Un jugador emblema de Tigres, un jugador que lideró todo este tiempo a Tigres, entonces es un jugador extranjero que todos quisieran tener. Por ahí el América ha querido replicar eso, Toluca, Cruz Azul, un delantero así europeo que llegue y rompa la liga. Y pues hasta ahorita no hay nadie, a lo mejor el que se le acerca es Paulinho, pero todavía falta tiempo para ver si sí logra lo mismo que André o lo supera, pero André Pierre Gignac es un fuera de serie también, un delantero como pocos. Y pues me imagino que la afición de Tigres está súper feliz con él. De hecho, siempre le aplauden cuando juega. Es que es un jugadorazo, es su máximo goleador, su leyenda. Y pues todavía le queda poquito, todavía puede sumar más goles a su récord que tiene. Sí, jugadorazo. Curiosamente, checando la lista que preparé de mi top 10, casi todos son ofensivos. No pude encontrar un defensa que fuera así como un parteaguas antes de o después de, porque algunos no duraron mucho. Entonces, no, por eso tengo a otro crack de la media cancha. Era un deleite verlo jugar, igual en Toros Neza, no sé por qué. Varios de los que tenemos, jugaron ahí. Eh, Antonio el Turco Mohamed. Uh, Era dificilísimo quitarle el balón. Pasaba muy bien, metía goles y era capaz de motivar a sus compañeros cuando las cosas no salían bien. Era un líder, pero de esos jugadores de época también que daba gusto verlo jugar, cómo, cómo convertía eh, un juego, en, no sé, en magia. Si es que era de los jugadores que valía la pena o ver un partido un domingo por la tarde, o los que tuvieron el gusto de pagar el boleto para ir a verlo al estadio, valía la pena. El Turco Mohamed. yo también voy a seguir con atacantes. Bueno, ya dije un portero, pero sigue otro atacante. Y es un jugadorazo que lo vi jugar y era increíble. Hablo de Cristian el Chicho Benítez, que en paz descanse. Un jugadorazo en Santos, un jugadorazo en América, tricampeón de goleo, potencia pura, de la nada te sacaba un gol, o sea, era verlo jugar y decir qué me va a sacar el día de hoy. Si no era una carrera con potencia, era en un centro un cabezazo, un disparo de larga distancia, era un jugador tremendo que jugó en el América, bueno, yo lo recuerdo más por el América, porque soy americanista, pero también en Santos era un crack absoluto, de esos jugadores que todos quisieran tener. Por ahí tuvo 174 goles y 103 asistencias. Ahí su dupla que recuerdo un poco era con Raúl Jiménez, que se complementaron muy bien. Los dos delanteros, cada uno con su propia forma de jugar, pero era ver a Chucho Benítez y decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Muchos goles. Le gustaba también meter tripletes, hat-trick. Por ahí me recuerdo una Cruz Azul que no de la nada te sacaba cosas impresionantes. Siempre luchaba, siempre traía esa garra de jugar. Increíble jugador. Lo malo que cuando se fue a... Oye, ¿a dónde se fue? ¿A Arabia? No, todavía no era Arabia, era o Qatar. No sé, por esos lares. Uno de esos.
pues ya no pudo regresar, pero se veía que iba a imponer y que podría haber estado en algún club más europeo. Y pues nada, Chucho Benítez es un gran jugador. Me encantaba muchísimo, muchísimo. Otro jugador de una potencia, una habilidad, eh, su principal tal vez característica era el pase a la red. Ídolo de Toluca, también debe de tener récords difíciles de igualar. Su nombre, José Saturnino Cardoso. Duró muchos años jugando a top ahí en Toluca. Y pues tiene números impresionantes. También tuvo campeonatos de goleo. Tiene un récord que en dos torneos cortos acumuló 51 goles, si no mal recuerdo. No, pues todo era como dénsela a Cardoso y a ver, gol. Cuando Cardoso estuvo en activo en estos torneos, eh, también el Toluca fue cuando más torneos ganó, más campeonatos. Eh, digamos que hay una década de Toluca, un quinquenio se llaman, 5 años de Toluca. Hay otra época que era Necaxa, otra América, y así como hace ratito decíamos de Guiñac con Tigres, pero no, Cardoso sí era un fuera de serie. Si él quería, empezaba la jugada. Hay una jugada de sus mejores goles que empieza la jugada en medio campo, se va triangulando y casi creo que se mete con el balón. Tremendo goleador, José Saturnino Cardoso. Bueno, pues yo ahora voy a ir con una estrella mundial. No podía faltar para mí. Es un jugador que a lo mejor no jugó tanto en la Liga MX, pero lo que hizo y lo que es increíble. Y hablo de Ronaldinho. Ronaldinho ya la mayoría lo conocemos, estrella mundial brasileña, jugadorazo, Barcelona, París y muchísimos más equipos. Y curiosamente llegó aquí a Querétaro. Bueno, aquí no es Querétaro, pero aquí a México, Querétaro. Y fue una bomba. A lo mejor ya no en su mejor momento, ya estaba grande. Pero fue una bomba que llegara a un torneo a jugar a Querétaro. Y verlo jugar era ver el juego bonito en su máxima expresión. Y tanto que llevó a Querétaro a una final de Liga MX. A lo mejor él no fue solamente, fue algo en equipo, pero el tener esa estrella creo que es su única final de Liga MX del Querétaro, si no estoy mal. Pero es lo que llegó. También una Copa MX en esa temporada muy buena. Y fueron nada más 26 partidos, 8 goles, 8 asistencias, de los cuales me acuerdo 2 goles al América en el Estadio Azteca. Ay, vaya que sí. América Querétaro, entra de cambio Ronaldinho y se hace de él el partido, lo hace suyo. Empieza a jugar, mete 2 goles, el Estadio Azteca lo ovacionó. A lo mejor no estaba repleto al lleno total, pero los aficionados que fueron a ese partido al estadio ovacionaron a Ronaldinho. Y es de los pocos jugadores que han ovacionado aficiones contrarias, ¿eh? También lo ovacionaron los del Real Madrid cuando jugaba para el Barcelona. Entonces es un jugador que es de los que te gusta ver. No importa a quién le vayas, el verlo es algo increíble. Y pues llegó aquí a la Liga MX. A lo mejor no jugó tanto como dije anteriormente, pero lo poco que jugó fue increíble. Todo lo que logró para, pues sí, digo, una final para Querétaro que ya no se ha vuelto a repetir. Entonces, jugadorazo Ronaldinho, de esas bombas mediáticas que llegan a esta hermosa Liga MX. Ronaldinho.
como si fuera sinónimo de yogo bonito, Sí. su nombre. Bueno, pues hay otro jugador de época, de esos que tomaba el balón. eh, Recuerdo que hacía como que iba a la derecha, se jalaba a la izquierda y avanzaba. Y otra vez, casi siempre su mirada era al frente, no al balón. Una potencia con el balón en los pies. Igual capaz de acarrear, yo creo, no sé, 40, 60 metros el balón, pegadito al pie. Un tiro impresionante fuera del área, también tuvo muchas asistencias. Le decían el Negro Santos. Mm, Antonio Carlos Santos, un jugadorazo de esos que también daba gusto encender la televisión para verlo. Aparte de que jugó en América, pero aunque hubiera jugado en otro equipo, lo hubiera disfrutado igual. Y también fueron varios años que estuvo a nivel top. Jugador también que es de lo mejor que ha venido a México. Antonio el Negro Santos. Yo sí encontré, bueno, no encontré, a mí sí me gustaron defensores y pues este es el primer defensor que voy a decir, Darío Verón, mítico de Pumas. De hecho, este jugador estuvo desde el 2003 hasta el 2017, si no estoy mal, pero sí fue un jugador que duró muchísimo en Pumas, de esos jugadores defensores que decías, qué miedo enfrentarte a él. Era muy bueno por arriba, por abajo, llegaba siempre con el cuchillo entre los dientes, era de esos defensores que siempre te dejaban un recuerdito, siempre. Y hasta eso creo que por ahí vi que no tuvo tantas expulsiones, pero golpes a sus rivales un montón. Entonces, un jugador que ayudó a ese Pumas por mucho tiempo a no estar tan mal. De hecho, él fue parte del bicampeonato de torneos cortos con Hugo Sánchez. Fue parte de ese. Entonces, por ahí fue bicampeón. 500 partidos, 22 goles. Y pues esos son sus números. Era un jugador increíble. A mí me también lo recuerdo mucho por los domingos a las 12 del día que jugaba Pumas en CU. Y ahí lo tenía que ver. Lo tenía que ver ese Darío Verán. Entonces lo recuerdo mucho. Un jugador increíble en la defensa. De esos centrales que aman lo que hacen. Y siempre metías dura la pierna y amaba al Pumas. Entonces era un equipo de esos que se ocupan, que amen al club y den todo por él. ¿Cuántos años dices que estuvo en Pumas? Según yo, 2003-2017. 14. Es que yo 14. estoy viendo datos también del que voy a hablar ahorita y también fueron 14. Vamos, Darío Verón, fuera de serie también. Ok, ya Sí, terminaste ya. tus datos, ok. Pues hablando de jugadores que le han tenido amor a la camiseta, está uno que jugó para Necaxa. Eh, Como que nadie se podía imaginar ese Necaxa de los años 80, más bien fueron 90, sí, porque llega en el 89 y fue el Necaxa de los 90, el Necaxa de Alex Darío Aguinaga, un jugador con una capaz de echarse el equipo al hombro, eh, jugador muy completo, mediocampista, igual robaba balones, repartía, metía goles, muy certero también a la hora de asistir. Así es que Alex Aguinaga, imposible nombrar al Necaxa de los 90 y no acordarse de él. Alex Aguinaga, un,
un jugador ecuatoriano que es de época, igual con su selección. Tiene muchos logros, muchos datos que quedaron para romper récords. Buenísimo. Tuvo, según aquí estos datos, del 89 al 2003 con Necaxa, 476 pases, asistencias de gol, 85 goles. Alex Aguinaga y Necaxa de los 90. Muy buenos datos, muy buenos números. Y pues yo, también otro que no podía faltar, uno mucho más reciente aún que los que he dicho, Álvaro Fidalgo, jugador del América actualmente y único equipo en la Liga MX, tricampeón. Y para mí, así como, como dijo mi papá que no se imaginaba a un Necaxa sin ese jugador Alex, yo no me imagino al América sin Álvaro Fidalgo. Tiene ya 200 partidos, bueno, poquito más, 201 por ahí, partidos con América. Y se ha vuelto el motor, se ha vuelto el indiscutible ahí en esa media. De los pocos partidos que no ha estado de titular o que sale de cambio, el América se ve completamente diferente. Entonces es un jugador clave en el América, en el tricampeonato, en, en llegar a 4 finales seguidas el América, en que en este torneo está en los primeros lugares. Entonces es un jugador diferente que te juega toda la media. Ha jugado de contención, de medio normalito, hasta de medio ofensivo de 10. Y ha tenido, de hecho la temporada pasada fue de los máximos goleadores del América. Si no recuerdo mal, fueron 7 goles en fase regular. Entonces también es un jugador con gol. Asistencias muy bonitas. Le gusta dar toques finos. Y es un jugadorazo. Por ahí creo que apenas lleva 19 goles y 30 asistencias. Entonces, no son números tan grandes, pero el hecho de cómo hace funcionar el equipo y cuando lo ves jugar es algo diferente a muchos jugadores por ahí. Entonces, Álvaro Fidalgo, uno de los mejores extranjeros que yo he visto y que sigue vigente en la actualidad y le quedan todavía algunos años más, ¿eh? No, no se nos va a ir pronto. Quién sabe si sigue en el América o no, pero ya hasta se va a hacer, bueno, ya es mexicano, de hecho. Ya nada Sí. más falta un proceso para poder jugar en la selección mexicana, pero ya es con nacionalidad mexicana. Entonces es un jugador que yo creo se va a quedar por mucho tiempo y ama al América y pues los americanistas también lo amamos. El, el América de Fidalgo. Sí. 3 campeonatos seguidos. Nada más. Bueno, en mi lista también tengo al mejor pasador de la historia de la Primera División de México, el Pony Ruiz, que también veo que tiene otro récord. Está entre los 5 jugadores con más partidos jugados, con 638. Así es que mm, si no aparece Pony Ruiz en las estadísticas del fútbol mexicano en los años que estuvo jugando, no tienen las estadísticas correctas. El Pony Ruiz, una cosita, chaparrito, Pequeño. pero un bárbaro con el balón en los pies. Bueno, entonces, ¿con cuál continuamos? A ver, por aquí. Vamos a escoger uno. Otro también reciente. Vamos a hablar de los recientes. Julián Quiñones. 6 veces campeón de la Liga MX. Dos con Tigres. Bicampeón con Atlas. Bicampeón con el América. Otro jugador que es de esos que te gusta ver en tu equipo, pero no en el equipo rival. En Tigres a lo mejor no fue titular en esos 2 campeonatos que tiene, pero en el del Atlas y en el del América, en esos bicampeonatos, pieza fundamental, clave,
Si no hubiera estado él, probablemente no se lograban esos bicampeonatos. Potencia, empezó jugando doble punta atrás del 9, ahí con Julio Furch en Atlas, fue su pareja. En el América jugaba más por izquierda, que hasta se enseñó a defender. Entonces es un jugador comprometido, un jugador potente, veloz y que sabía bien lo que tenía que hacer. Un jugador que juega por el equipo, por y para el equipo. Es un jugadorazo, como les digo, pieza clave tanto en América como en Atlas. Y pues metió goles, asistencias, tiene por ahí 74 goles y 24 asistencias. Entonces sí es un jugador determinante. De hecho, veo por ahí que dicen, ¿cómo pudimos tener todo esto en el América? A Julián Quiñones, a Cabecita, a Henry, a Diego Valdés. O sea, un ataque de jugadores muy, muy buenos en el América y pues ahí lograron el bicampeonato y después el tri. Entonces, Julián Quiñones de contemporáneo, pero un fuera de serie también. Jugadorazo, jugadorazo que lo malo que no se le ha hecho justicia en la selección mexicana, pero lo que ves en clubes mexicanos, un crack. Vaya que sí. Ese Quiñones, sinónimo de potencia y de entrega dentro del campo. Bueno, en el Toluca de los 2000 hay otro jugador que hizo época, brasileño de nacimiento y mexicano por que le gustó estar aquí. De hecho, representó a la selección nacional en una corta temporada donde, pues sí, era mucha seguridad en la media cancha. Mejor conocido como Ciña Antonio Naelson. Tuvo, fue considerado, por ejemplo, en el 2010 el mejor jugador de la primera división. También ese mismo año fue el mejor centrocampista ofensivo. En el 2008 también fue el mejor jugador. Así es que Ciña, igual a media cancha de Toluca, mientras él estuviera ahí, subía, bajaba, pasaba y unos tiros impresionantes de media distancia. Ciña, sinónimo de calidad. Y también en esa época que hablo de entre el 2000 y 2010 en Toluca, no se puede hablar del Toluca sin hablar de Ciña. Que ya llevo 9. ¿Ya llevas 9? Pues yo también tengo a Ciña, también es de los jugadores que tengo. Y sí, no se puede recordar a un domingo también, 12 del mediodía, en la Bombonera sin Ciña. Es imposible recordar eso en los 2000, del 2010, de ver así un Toluca, un jugadorazo en la media cancha. A mí me encantaba verlo, era increíble. La media te daba seguridad y además, como dice mi papá, tiros de media larga distancia, pases, tenía de todo ese jugador, muy, muy increíble. Y pues de hecho aquí tengo que ganó 5 títulos, también fue campeón varias veces. Y pues por ahí estuvo en Toluca, en Querétaro y vi que estuvo en Monterrey. Yo no sabía que había estado en Monterrey. Fue de sus primeros equipos Monterrey de Ciña. Pero en Toluca fue su peak, su punto más alto. Y pues sí, Antonio Nelson Ciña, un jugadorazo en la media cancha que no puede faltar en los tops de mejores jugadores de la Liga MX. Bueno, para finalizar mi lista, también tengo al francés André Pierre Gignac. Al estar buscando sus datos, híjoles, ¿no?
desde cuando estaba allá en Francia, eh, datos impresionantes. Eh, por ejemplo, aquí tengo que 2000, 2009, goleador de la League One. Estuvo en el 2015 en el 11 ideal de la Liga MX, goleador del Clausura 2016, mejor delantero 2016, mejor delantero de la CONCACAF también 2016, goleador de la Apertura 2018, mejor delantero de la Liga MX 2019, goleador de la temporada esa 2019 con 21 goles. Y es hasta ahorita el máximo goleador histórico de Tigres con 161 goles. Estuvo nominado en el 2020 para el premio Puskás. ¿Fue el gol de chilena? Creo que ¿Sería sí fue el ese? de chilena. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Balón de Oro al mejor gol de la Liga MX en el 2023. Y máximo goleador histórico del clásico regiomontano con 12 goles. También este jugador pues llegó para quedarse. Yo creo cuando empezó a jugar, nadie, nadie pensó que se fuera a quedar tantos años. Y sobre todo al nivel que lo hizo. Mm, Súper fuera de serie. Un francés que llegó a apoderarse de la Liga MX. ¿Y ya Bueno, acabaste ya tus terminé jugadores? mis 10 de esta lista. Mm, pues yo también voy a dar 10. Tenía 11, pero vamos a dejar uno fuera por esta ocasión. Nos vamos a ir con un defensor para tener ahí gente en la parte de atrás. Da Silva. Defensa central que yo lo recuerdo más en Toluca, pero también estuvo en Pachuca. Un defensor paraguayo, si no estoy mal. Paulo da Silva, si era paraguayo. Parece que sí. Si no era paraguayo, ni modo, para mí eres. Pero también es de esos jugadores como Ciña, que lo recuerdas por jugar siempre muy bien. Y con ese Toluca también a las 12 del mediodía era como que Paulo Para, da, paraguayo. paraguayo, Paulo da Silva y Ciña eran parte del 11 de Toluca en esos años. Entonces sí, un jugador defensivo muy, muy bueno. De hecho, no era tan corpulento, era flaco. No tenía un cuerpo tan robusto, pero aún así sacaba con el cuerpo a todos los delanteros. Y a esa hora, bueno, en Toluca, a esa hora en Toluca y así, era imposible pasarlo, muy, muy complicado. Entonces sí, Da Silva, muy, muy bueno. Tuvo por ahí 281 partidos en México, entre Toluca y Pachuca, 15 goles y ganó dos ligas MX nada más. Poquitas se me hacen, ¿eh? Para el tremendo jugador que era y pues los compañeros que tenía. Entonces, Da Silva, un defensa central muy, muy bueno. Pues que entra en mi top 10 va a ser top 10 mejores jugadores de la Liga MX extranjeros. Pues ahí están nuestros top 10 de esta ocasión, Ujú. con algunos nombres iguales, la mayoría diferentes, Sí, sí. pero todos teniendo récords de asistencias, de goles. Y siendo referentes en sus equipos. Sí, pero ay, es que sí es muy difícil de comprender cómo luego llegan supuestos bombazos de jugadores de élite y acaban por no hacer nada. O sea, unos números muy pobres y cambian de equipo o se van a otro país y no dejan huella, nada más lo que costaron tal vez.
Y otros jugadores que no salieron tan caros en su momento, que llegaron y se hicieron aquí en México. Creo que sí, algo así pasó. Cuando llegó, pues era bueno, pero no al grado de lo que logró ser aquí. Entonces, pues sí, jugadores que se sintieron cobijados por la afición y siempre derrocharon calidad. Jugadores extranjeros así queremos que sigan llegando. Sí, que haya muchos más. De hecho, por ahí fueron pocos de los tuyos que son cercanos a esta fecha. La mayoría son de hace varios años ya. Entonces sí hace falta que lleguen mejores extranjeros, extranjeros de calidad. Por ahí pudimos haber metido, bueno, yo a Keylor Navas, a Sergio Ramos, a James, pero es que todavía no hacen nada, todavía no tienen su historia en la Liga MX. A lo mejor si dijéramos así, mejores jugadores que han venido a la Liga MX, pues sí entrarían. Ujú. Pero estos serán jugadores, top de jugadores extranjeros que han jugado y que han logrado dentro de la Liga MX. Entonces por ahí, pues sí, les falta a esos. Tenemos expectativas muy altas con ellos, con esos fichajes bomba, pero que hasta el momento no han logrado nada. Ramos en Monterrey nada, James en León tampoco nada. Entonces, les vamos a dar tiempo a ver si Oye, son. ahorita que comentas eso, sí hay un caso muy especial y también era merengue, Emilio, el buitre butragueño, Mm. que llegó a jugar al Atlético Celaya y pues, no duró mucho, yo creo por eso no lo tomé en cuenta en mi top. Pero de esos jugadores también que en cada partido se la partían. Muy habilidoso. Sí, también. También fue de esos como bombazos mediáticos, pero creo que al final de cuentas no salió tan cara su transferencia. No recuerdo si estaba libre o algo así. Y por eso llegó y le gustó y ay, ¿qué duraría? Como unos 3 años Ah, sí, duró algo. jugando bien. Ajá. Algo así, más o menos es lo que recuerdo. Fue cuando el Celaya estuvo compitiendo al más alto nivel. Es que bueno, dejamos por hoy este ratito comentando datos del fútbol. Sí, a lo mejor el próximo va a ser bombazos que no llegaron a nada, que fueron puro humo. Pudiera ser. Pudiera ser ahí otro tema. Y Ajá. pues sí, pero este ya se terminó. Nuestro top de jugadores de la Liga MX que han tenido logros. Pues nada, este ha sido todo y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos la próxima. Bye bye. Saludos.